Criterios para evaluación de alternativas. Tercera parte. Vamos a examinar la priorización de los criterios para evaluación de alternativas. Después de definir los criterios que vamos a usar para evaluar las alternativas y de justificar cada criterio, el siguiente paso es establecer un orden de prioridad entre esos criterios, del más importante al menos importante. Esto es esencial para poder seleccionar la mejor alternativa, pues es poco viable que una alternativa supere a todas las demás en todos los criterios de evaluación y entonces uno tendría que llegar a poder comparar el impacto relativo de cada alternativa en cada objetivo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Para ordenar los criterios en una secuencia de prioridad, el método básico es comparar cada par de criterios entre sí para establecer cuál de los dos es más importante. Esa comparación se hace comparando las consecuencias asociadas con el mayor o menor grado de cumplimiento de cada criterio. Y entonces se determina cuáles de las consecuencias tienen mayor importancia para el tomador de decisiones en las circunstancias del caso, y lo vamos a ver con un ejemplo. Queremos examinar el orden de prioridad de los criterios que ha definido Juan Gómez para seleccionar al mejor candidato presidencial. Y hay 7 criterios: honestidad en el manejo de fondos públicos, idoneidad profesional para desempeñar el cargo, calidad del equipo humano que lo respaldará en el gobierno, partidos políticos y otros grupos, agenda de gobierno respecto a la salud pública, agenda de gobierno respecto a la educación pública, agenda de gobierno respecto al combate al crimen organizado y posibilidad del candidato de ser elegido en primera vuelta o al menos pasar a la segunda vuelta. Comparemos honestidad con idoneidad profesional. Para Juan Gómez es más importante en este caso la honestidad del candidato que su idoneidad profesional, aunque la segunda también es muy deseable, pues para Juan las consecuencias de tener un gobernante deshonesto son mucho más graves que las de tener un gobernante con poca idoneidad profesional. ¿Por qué? En el primer caso, Juan considera que si el presidente es deshonesto, esa deshonestidad se difundirá a todos los niveles de la administración pública de arriba hacia abajo, causando un grave daño al interés público. En el segundo caso, la falta de competencia profesional puede ser compensada con un equipo de gobierno competente. Segunda comparación: honestidad del presidente comparado con calidad del equipo humano que acompaña al presidente. De nuevo, para Juan Gómez es más importante la honestidad del candidato que la calidad del equipo humano que lo respalda, pues para Juan las consecuencias de tener un gobernante deshonesto son mucho más graves que las de tener un gobernante con un equipo humano poco competente. En el primer caso, esa deshonestidad iría de arriba hacia abajo en la administración pública, causando un grave daño al bienestar colectivo, mientras que en el segundo caso, la falta de competencia del equipo humano sí causará daño, pero en parte podrá ser subsanada con cuadros competentes de la administración pública y con modificaciones periódicas de los miembros del equipo. Luego, comparando la honestidad del candidato con la agenda del candidato en salud pública. Para Juan Gómez es más importante todavía la honestidad del candidato que la agenda del mismo en salud pública, pues las consecuencias de tener un presidente deshonesto son más graves que las de tener una agenda de salud pública que Juan considera como inapropiada. Sobre la deshonestidad ya indicamos las consecuencias en términos de la salud pública. Tener una agenda de salud pública considerada como inapropiada por Juan podría ser subsanada con cambios posteriores en la agenda bajo la presión de otros actores políticos, o si finalmente esa agenda, a pesar de ser percibida como inapropiada por Juan, resulte finalmente apropiada. Luego, la honestidad del gobernante comparada con la agenda en educación pública. Para Juan Gómez es mucho más importante la honestidad del candidato que la agenda en educación pública, por razones similares al caso de la agenda de salud pública,
la gravedad de la deshonestidad versus una gravedad relativamente menor en una agenda en educación pública que Juan considere como inapropiada. Luego, igualmente, en otro punto de agenda, comparar la honestidad del candidato con la agenda que tiene en combate al crimen organizado. La argumentación hacia la honestidad es similar y es más importante que la agenda de combate al crimen organizado por las consecuencias que ya vimos de la deshonestidad del presidente, comparado con una agenda que a juicio de Juan no esté apropiada en el combate al crimen organizado. En ese caso podría ser subsanada con cambios posteriores en la agenda bajo la presión de otros actores o si finalmente esa agenda resultase más apropiada que lo que Juan piensa. Y finalmente, entre el primero y el último criterio de la lista, la honestidad del candidato presidencial comparada con la posibilidad de ser elegido en primera vuelta o pasar a la segunda vuelta. Esta comparación es difícil para Juan, pues él quiere ante todo un presidente honesto, lo que implica que debe ser elegido y debe ser honesto. Entonces, si tuviese que elegir Juan entre un candidato honesto con pocas posibilidades de ser elegido y un candidato que podría no ser totalmente honesto, pero con posibilidades de ser elegido, ¿por cuál votaría Juan? Finalmente, Juan considera que la honestidad es un requisito indispensable para el ejercicio de la presidencia y mantiene la honestidad como primer criterio y decide que la elegibilidad al cargo, el poder ser elegido en primera o en segunda vuelta, sería el segundo criterio en prioridades. Ahora, pasemos, ya tenemos el primero y el segundo criterio. El primero es honestidad del candidato. El segundo es posibilidad de ganar en primera vuelta o al menos pasar a segunda vuelta y ganarla allí. Vamos a, después de esos dos criterios, el de honestidad y el de elegibilidad, entremos a comparar el siguiente criterio de idoneidad con todos los restantes criterios. Juan considera que la idoneidad profesional del candidato es más importante que la calidad del equipo humano, debido a que si el presidente es idóneo, y podrá ir mejorando gradualmente la calidad del equipo humano que lo apoya, y esto no va a ocurrir en el sentido contrario. Ahora, la idoneidad del candidato comparada con la agenda de salud pública. Juan considera que la idoneidad profesional del presidente es más importante que su agenda en salud pública, debido a que si el presidente es idóneo podrá ir mejorando gradualmente su agenda de salud pública y no viceversa. Luego se continúa este proceso y finalmente la idoneidad profesional del presidente queda como tercer criterio en orden de prioridad. Entonces en ese momento tenemos los tres primeros criterios: honestidad, elegibilidad e idoneidad. Este proceso continuó en la misma forma hasta tener ordenados todos los 7 criterios según su importancia relativa para Juan, quien es el tomador de decisiones. En la edición del 11 de agosto, en la sección Decisiones del sitio web www.lidermoderno.com, se discute la priorización de los criterios de evaluación de alternativas como parte del proceso de toma de decisiones.